Bienvenidos, esto es Informe Extra. Este martes, la oposición venezolana presentó y sustentó ante la Organización de Estados Americanos un informe técnico sobre las actas y los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. Lo señalado por este informe contrasta con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales carecen de todo sustento. Para conversar de este tema nos acompaña desde Washington, D.C., César Báez, abogado y analista político venezolano que asistió a la presentación de este informe técnico ante la OEA. César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para poder elaborar este informe técnico, la oposición venezolana ha tenido que realizar un trabajo logístico inmenso que es equiparable al de organismos estatales electorales en países democráticos. Antes de pasar al informe en sí mismo, ¿podría señalarnos todo el trabajo que realizó la oposición y las etapas para poder articular la plataforma 600K y la Operación Transparencia? Claro, debemos recordar que cuando Venezuela entró al proceso electoral para las presidenciales del 28 de julio, ningún actor dentro de Venezuela entendía este proceso como un proceso libre y democrático. Se sabía, los votantes lo sabían, los venezolanos lo sabían, el liderazgo opositor lo sabía, de que el chavismo, si perdía, probablemente anunciara un resultado fraudulento. Entonces, se fue a esta elección con una estructura preparada para detectar y combatir ese fraude y, más importante aún, poder documentar especialmente la victoria de Edmundo González. Entonces, recordemos que en Venezuela el sistema electoral funciona de manera electrónica. Hay unas máquinas de votación que se activan a través de un captahuellas en el cual solo puede activarse si el votante que está registrado y que va a ejercer su derecho al voto coloca su huella. Todo el sistema es bastante robusto y poco a poco pues, permite verificar los resultados. Lo más importante de todo esto es ver que la oposición preparó aproximadamente a 1 millón de personas en distintas capacidades, desde voluntarios, desde miembros de mesas, de testigos, y había un despliegue total en prácticamente todos los centros de votación a nivel nacional. Entonces, esto fue el informe que presenta la red 600K, una red conformada por más de 600.000 voluntarios organizados en lo que la propia oposición denominó comanditos, que son estructuras propuestas por las propias comunidades, por los propios individuos, para poder ejercer el derecho al voto y defender el voto. Entonces, lo más importante vendría siendo que desde antes de la elección toda esta gente se vino preparando, se vino entrenando sobre cómo funciona el sistema electoral. La oposición desarrolló aplicaciones web, bots de Telegram, bots en WhatsApp, mensajería instantánea para reportar incidencias a lo largo de la fecha de la elección. Incluso antes recibió más de 177.000 incidencias, es decir, problemas relacionados con la apertura de centros, con la manipulación, con amenazas por parte de fuerzas de seguridad o cuerpos paramilitares. Y lo más importante, que esa red permitió recolectar más de 25.000 actas de escrutinio que corresponden a las casi 30.000, a los 30.000 mesas de votación que hay en Venezuela. Eso significa que más de un 80% de las actas de escrutinio, que es la papeleta que al final de la jornada la máquina imprime con todos los resultados, lograron llegar a manos de la oposición, fueron escaneadas, digitalizadas y publicadas en Internet de manera abierta. Eso es lo que el informe un poco explica que ocurrió. Ahora, al inicio, el informe también menciona los principales logros de la oposición hasta la fecha, incluyendo toda esta organización. ¿Podrías precisarnos un poco más los logros que anuncia la oposición en este informe técnico? Sí, lo más importante es entender que la oposición tiene una forma de demostrar que el resultado electoral anunciado por el chavismo es fraudulento. Y esto se corresponde primero con 4 conteos rápidos, que fueron mecanismos que habilitó. Habían 4 conteos rápidos independientes, que eran equipos dedicados a recibir una foto de las actas de escrutinio, a transcribir ese resultado, bien sea por la foto, incluso por el contenido de los códigos QR de esas actas de escrutinio. Y todos los 4 conteos rápidos, que usaban metodologías estadísticas preparadas antes de la elección, concluyeron en lo mismo. Había una diferencia de entre 35 y 40 puntos porcentuales que daban la victoria a Edmundo González. Además de eso, pues para el chavismo sería muy fácil demostrar que el resultado que la oposición está publicando a través de las actas de escrutinio es falsa, si ellos son capaces de demostrar con las actas, con toda la data que maneja el Consejo Nacional Electoral y que no ha sido publicado, incluso ya a más de 3 meses del día de la elección, bueno, que el resultado en realidad fue el que ellos anunciaron, pero no lo han hecho, y creo que ese probablemente sea el logro más importante, entender de que este es un esfuerzo que en cualquier situación democrática bastaría con que el ente que organiza las elecciones
publique la información que tiene y eso demostraría pues, cuál es la verdad, pero ante la negativa la oposición ha tenido que hacer un trabajo que ha sido realmente catalogado incluso por los propios expertos en la OEA como la operación de transparencia electoral más importante de la historia. Ahora, un aspecto bastante importante del trabajo de la oposición fue el proceso de digitalización y totalización de los resultados de las actas. ¿Podrías explicarnos cómo se llevó a cabo este proceso? Claro, en principio cuando las actas se imprimen, la primera copia que se imprime permite tener 3 ejemplares que se reparten para el Consejo Nacional Electoral que lo resguarda y para los testigos de los candidatos presidenciales. Luego de que esa impresión se realiza, la máquina transmite el resultado, no antes, para que pueda haber, digamos, como consistencia en el resultado que se transmite a la totalización por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo primero que hacían los testigos de la oposición era, al recibir el acta, tomar una foto del código QR que tenía el acta. Ese código contiene absolutamente toda la información del centro electoral. La ubicación, el estado, la parroquia, qué centro es, qué mesa es, cuántas personas votaron y cuáles fueron los resultados de la votación. Esa información pasaba a los conteos rápidos de manera inmediata y activamente a través de esa primera verificación ya la oposición a las 7 de la noche tenía un resultado preliminar que daba tendencia irreversible a favor de Edmundo González. Luego esas actas de escrutinio, las que se pudieron recuperar, que son aproximadamente el 85% de las actas de escrutinio, pasaron a 128 centros de escaneo y digitalización a nivel nacional. Y de acuerdo al informe, ninguno de estos centros estaba a más de 1 hora de los centros de votación. Entonces había una cobertura nacional que permitía recibir las actas y luego a través de dispositivos especializados para el escaneo de actas, ya no se trataba de una foto tomada por un testigo, sino de escanear la papeleta completa y pasarla a resguardo para poder luego ser publicada posteriormente. De esta manera la oposición consiguió más del 85% de las actas y no solo eso, las publica en internet y cualquier persona hoy puede verificar esas actas en la página de resultados con bzla.com. Y así fue como lograron no solo catalogar todas estas imágenes, sino también procesar esta data y que sigue abierta para quien quiera verificarla. Ahora, teniendo presente todo esto, de acuerdo con el informe, entre todo lo que se señala, para ti, ¿cuál es la evidencia más escandalosa del fraude electoral? Bueno, de acuerdo a la persona que presentó el informe, lo más escandaloso del resultado que anuncia el chavismo es que es matemáticamente imposible. De hecho, un profesor de la Universidad de Columbia, que si no me equivoco su nombre es Andrew Gell-Mann, hizo un estudio acerca del resultado porque hay una cosa que llama mucho la atención. Los porcentajes se pueden redondear de manera perfecta hasta el quinto decimal, es decir, el CNE anunció que el 51.2% de los votos habían sido para Nicolás Maduro y dio un número total de esos votos. Lo que pasa con ese 51.2 es que si uno redondea, si uno quiere seguir sacando decimales, es 51.20000 hasta llegar al quinto decimal y ahí cambia. Eso no solo ocurrió con el resultado de Nicolás Maduro, ocurrió también con el de Edmundo González y ocurre también con el porcentaje de otros candidatos. O sea, esas 3 cifras que el CNE anunció, de acuerdo con este profesor de la Universidad de Columbia, son las probabilidades de que algo así ocurra es 1 en 101 millones, lo cual indica que la teoría más probable es que el CNE simplemente escogió un número arbitrario de porcentajes, calculó el total de votos para todos los candidatos y ese fue el resultado que dio. Eso es simplemente escandaloso porque ni siquiera te habla de una operación masiva de fraude y manipulación. Te habla de que simplemente el presidente del CNE, Luis Amoroso, probablemente en su despacho, escoge autoritariamente estos números y ese fue el resultado que anunció. Es tan grosero como simplemente anunciar un resultado falso. Ahora, otro aspecto que revela pues, la forma en que procedió la dictadura fue que, de acuerdo con el informe, migraron a varios electores a centros donde había más posibilidades de perpetrar el fraude, que se suma además al hecho de impedir a millones de venezolanos que viven en el extranjero a poder ejercer su derecho al voto. ¿Qué podría señalar con respecto a este punto? ¿Cómo puede haber influido en unas elecciones que, a la luz de los resultados, de todas maneras, resultaron pues, en que la victoria de la oposición? Pero ¿cómo se hubiera dado esta oposición, estos resultados en circunstancias democráticas normales? En circunstancias democráticas hubiera sido una barrida absoluta en contra del chavismo. De hecho, algunas personas que se animan a sumar el porcentaje obtenido, el porcentaje de votos que obtuvo Edmundo González,
tomando en cuenta la cantidad de personas que fueron obligadas a votar por Nicolás Maduro, sobre todo funcionarios públicos, estudiantes en las universidades de seguridad que se preparan para ser policías, que fueron supervisados sus votos por parte de sus superiores, tomando en cuenta muchas personas que votaron por necesidad de mantenerse a través de los programas que el gobierno ofrece para, bueno, una cantidad muy pequeña de venezolanos que realmente dependen de estos programas, los más de 4,5 millones de venezolanos que deberían estar legalmente habilitados para votar afuera de Venezuela y no fueron habilitados. Realmente el porcentaje que pudo haber sacado Nicolás Maduro realmente en una elección democrática es menor del 10% de los votos. Entonces, tomando en cuenta eso y además lo que mencionas, la oposición identificó que a 2,5 millones de electores dentro de Venezuela los movieron arbitrariamente a centros de votación que no les correspondía, bien sea fuera de su zona, incluso fuera de su estado, a horas de distancia donde realmente debería votar. Además de eso, lo que vimos es que se crearon centros de votación en sitios donde no existían y que eran de alto riesgo, bien sea porque estaban dentro de cuarteles, dentro de zonas usualmente habitadas por militares, o incluso porque están en lugares recónditos del país. La metodología del informe señala que de esa estratificación en la que se catalogan los centros electorales por su riesgo, en el estrato de mayor riesgo, la oposición logró identificar a partir de estas señales que el chavismo da haciendo estos cambios y creando centros de votación, incluso en el estrato más peligroso y más susceptible de fraude. La oposición logró conseguir 8 de cada 10 actas de escrutinio, incluso en el estrato más peligroso. Y tal como lo señala también el informe, Edmundo González ganó en todos los estratos socioeconómicos del país, incluso en las zonas que históricamente habían votado al chavismo como voto duro, ganó Edmundo González, ganó en todos los estados del país, ganó en el 89% de los municipios del país. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar cómo puede contribuir este informe a una transición democrática en Venezuela. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Báez, abogado y analista político venezolano en el exilio. César, en el bloque anterior hemos analizado los principales aspectos del informe técnico presentado por la oposición ante la Organización de Estados Americanos. Ahora bien, ¿qué implicancias puede tener este informe con respecto a los objetivos que tiene la oposición de lograr una transición en Venezuela? ¿Qué tanto peso puede tener? Este informe es muy importante porque es realmente la punta de lanza para demostrar que en Venezuela se anunció un resultado fraudulento. Muchas personas critican esta posición porque piensan que lo que se puede conseguir de organismos internacionales o de la propia comunidad internacional es algo tan simple como un comunicado expresando preocupación y realmente no se consiguen acciones. Creo que es una crítica que es parte de un punto muy válido. Es difícil que la comunidad internacional pueda realmente resolver por sí misma el problema venezolano, pero sí es importante reconocer también que la comunidad internacional cuenta con mecanismos que nos permiten ejercer mayor presión sobre el régimen venezolano. En concreto, mecanismos de sanciones, de continuar la misión de determinación de los hechos por parte de la Organización de Naciones Unidas, que también a este punto ya en su último informe ha determinado que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y se están violando derechos humanos, no en un tono de preocupación, es un tono de afirmación y de acusación contra las autoridades del Estado venezolano. Y al mismo tiempo también permite que las sanciones que se ejercen contra los altos jerarcas del régimen sean realmente orientadas a ejercer una presión del tipo aislar mecanismos de financiamiento ilícito, aislar operaciones o actividades ilegales como las de narcotráfico o como las de contrabando de minerales, como ocurre, por ejemplo, en el arco minero del Orinoco en Venezuela, una zona enorme del país que está totalmente dominada por grupos armados irregulares, y realmente aislar la capacidad que tiene el régimen de financiarse a través de estas actividades ilegales ejerce una presión directa porque cuenta con menos recursos para mantener sus estructuras a lo interno. Si esa presión es insuficiente, eso es el tipo de mecanismos que permiten abrir ventanas de oportunidad, no para negociar directamente con Maduro o con los altos jerarcas que ya han decidido quedarse con un fraude grosero, pero sí para negociar con los rangos medios y bajos dentro de las instituciones del Estado venezolano, dentro de la Fuerza Armada, que realmente debería desembocar en un reconocimiento a Edmundo González el 10 de enero, que es cuando constitucionalmente le corresponde asumir como presidente de la República de Venezuela. Así que probablemente la mayor oportunidad es que este informe, para quien todavía lo duda, entienda bien qué fue lo que ocurrió y entienda que la solución parte de los venezolanos que participaron en la elección del 28 de julio y expresaron su voto a favor de Edmundo González y un cambio en Venezuela.
Ahora, tú asististe a la presentación de este informe. ¿Qué, er- em, ¿Cómo fue la recepción que tuvo este informe técnico en la OEA? Fue muy interesante, de hecho, habían varios embajadores de las misiones permanentes de distintos estados americanos en la OEA. No estaban todos, creo que puedo destacar la presencia de los representantes de Brasil, entendiendo el rol que está ejerciendo en estos momentos el gobierno brasileño como mediador con Nicolás Maduro, y obviamente pues la presencia de muchos otros países que ya han expresado continuamente o han denunciado el fraude en Venezuela. Sin embargo, creo que lo más relevante es entender que por lo menos con base en la declaración de el embajador de Uruguay, Washington Abdala, él lo que remarcaba es que esto que ocurrió en la OEA debería ocurrir todos los días en todo el mundo, porque para los venezolanos, para las personas que han seguido la noticia de lo que ocurre en Venezuela, es muy obvio que ocurrió un fraude, pero hay que demostrar cómo ocurrió ese fraude y cómo se puede probar la victoria de Edmundo González. Esto para mucha gente es obvio, pero quizá para la mayoría del mundo no lo es. Entonces, las acciones de mayor presión que se pueden ejercer contra el régimen venezolano implican consensos muy grandes en la comunidad internacional y sobre todo en organismos internacionales que hasta ahora han sido ineficientes en presionar al régimen venezolano. Por eso es muy importante que este tipo de informes existan y no solo se presenten, sino también quienes asistieron a esa sesión vieron por primera vez quizás las actas de escrutinio originales que fueron traídas desde Venezuela, que manejaron de alguna manera para escapar de Venezuela con esas actas, y otros documentos que también afirman el resultado que la oposición publicó en la página web resultadosconbzla.com. Por ejemplo, uno de esos documentos son las constancias de verificación ciudadana, porque al final de la jornada electoral se sortea la mitad de las mesas electorales de todos los centros y se abren para verificar manualmente, voto por voto, el resultado que está en las actas de escrutinio. Y se logra no solo que las actas de escrutinio sean un mecanismo para demostrar, sino que también tenemos una prueba de que esas actas son verídicas con estas constancias de verificación ciudadana, que es un documento mucho más difícil de conseguir y que, pues, por lo menos los que presentaron en la OEA, pues ya están a la vista del cuerpo diplomático internacional y quien quiera verlas. César, con respecto a la dictadura, hace unos días diversos medios de comunicación anunciaban que Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, había sido detenido en vista de que no tenía apariciones públicas durante casi 70 días. Sin embargo, él reapareció en un evento del régimen junto a los principales líderes o cabecillas de la dictadura. ¿Qué podría señalar o qué se sabe con respecto a esta ausencia temporal? Hubo muchísima especulación respecto al caso de Elvis Amoroso. Hay que comenzar señalando que el chavismo no suele hacer este tipo de cosas. No desaparecen a figuras públicas tan importantes y sobre todo en momentos tan críticos como simplemente meses después del anuncio de un resultado electoral fraudulento. Entonces mucha especulación surgió, creo que bastante bien fundada, por el hecho de que Elvis Amoroso, en vez de ser un actor público que para el chavismo sería súper útil, constantemente remarcando que fue Nicolás Maduro quien ganó las elecciones, vimos todo lo contrario. Fue desaparecido, no tenía apariciones oficiales, se sabía poco de él, no publicaba en sus redes sociales ni nada. Al final reaparece y muchas personas toman como ejemplo o como un caso para comparar lo que ocurrió con Tarek El Aissami, que en algún momento fue vicepresidente de Venezuela, ministro de Petróleo, presidente de la empresa petrolera venezolana y realmente la mano derecha de Nicolás Maduro. Una de las personas más importantes dentro del régimen pasó por exactamente un periodo muy similar, solo que no por un mes, sino aproximadamente por un año, en el que pues, después de supuestamente un escándalo de corrupción pasa pues a este segundo plano y un año después de supuesta investigación de un escándalo de corrupción termina siendo enjuiciado y apresado por parte del régimen venezolano. Entonces, lo de Elvis Amoroso pues estaba revestido de mucha especulación, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero sí entendemos que habla de la naturaleza criminal del régimen en el sentido de hay actores con información privilegiada dentro del régimen venezolano y los altos jerarcas del régimen entienden que si esos actores por alguna razón se desvían o empiezan a entablar comunicaciones con la oposición o con la comunidad internacional, hacen que toda la operación de fraude corra riesgo. Por eso, para ellos es más fácil enviar este tipo de mensajes que, primero, a las propias personas involucradas en el régimen venezolano les dicen, aquí no se salva nadie, aquí no hay nadie intocable, pero por otro lado también sirve para que el régimen venezolano un poco juegue con la especulación, juegue con las esperanzas de los venezolanos, haciéndoles creer que Elvis Amoroso pudo haberlos traicionado, que pudo haber dado pruebas de que el fraude efectivamente se hizo y al final lo hacen reaparecer en una cadena nacional al lado de Maduro burlándose de toda esta situación.
César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar los cambios que se están dando al interior del régimen. Seguimos en Informe Extra acompañados por César Báez. En esta edición hemos analizado todos los aspectos relacionados con el informe técnico presentado por la oposición ante la Organización de Estados Americanos. Un informe técnico bastante contundente acerca de las actas y los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Unos resultados que contrastan con los anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, en este contexto postelectoral, César, se están dando varios cambios al interior del régimen. Han entrado a cargos importantes personas cercanas a Diosdado Cabello, quien representaría una facción del régimen que es distinta a la de los hermanos Rodríguez. ¿Podría señalarnos qué revelan estos cambios? Sí, revelan que el chavismo asume que permitir que la oposición organizara primarias, que eligiera a María Corina Machado como su líder, que participaran en elecciones y que ganaran esas elecciones, fue un error de cálculo para ellos. Y ese error de cálculo se le atribuyen a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez, quienes pensaban que con una postura de apertura, de comunicación, de diálogo con distintos actores internacionales podían conseguir una legitimación de Nicolás Maduro en la presidencia. Eso no ocurrió. Este es el momento de mayor crisis de legitimidad interna y externa del chavismo. A lo externo, pues la mayoría del mundo está entendiendo que hubo un fraude. A lo interno, ellos se dieron cuenta que incluso sus propias bases los detestan. Ni siquiera los municipios o las bases con las que ellos contaban a nivel de votos votaron por ellos. Entonces entra Diosdado Cabello como una figura de mayor represión, de ejercer el poder a través de la violencia, de atemorizar a opositores. Y estos cambios que ocurren en la Guardia de Honor Presidencial, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en la Dirección de Contrainteligencia Militar, colocan a militares cercanos a Diosdado Cabello para que ahora, en su nueva figura como ministro de Interior y Justicia, pueda seguir ejerciendo esa política de terrorismo de Estado de acuerdo a organizaciones de derechos humanos que ha venido ocurriendo después de la elección del 28 de julio. Esto significa barrer a la opción o la facción del chavismo democrático, como mucha gente la llama, y realmente poner al mando a la parte más violenta del chavismo. Para terminar, César, recientemente María Corina Machado ha desmentido que se había retirado de Venezuela como anunciaba la dictadura y ha solicitado a las Fuerzas Armadas que apoyen a la oposición haciendo respetar el voto popular. ¿Tú consideras que existen posibilidades de un quiebre institucional al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Claro, las posibilidades existen. La situación es realmente insostenible y después de la elección del 28 de julio, todo el mundo dentro de la estructura del chavismo, los altos rangos, los medios y los bajos se dieron cuenta de que el país no apoya y no quiere que esta gente siga en el poder. Por tanto, las posibilidades quizá no parten de una traición de alto rango, del alto mando militar, ni nada por el estilo, pero parte más de que el 10 de enero, cuando Edmundo González seguramente, si es que llega a ocurrir en Venezuela, como la mayoría de personas están a la expectativa, haya realmente un sector de la Fuerza Armada que no obedezca órdenes de represión, que no obedezca órdenes de violencia y que ponga en evidencia que el cambio que se expresó el 28 de julio debe concretarse. Entonces es muy importante que María Corina Machado le hable directamente a la Fuerza Armada, que Edmundo González también lo haga porque en su momento se convertirá en su comandante en jefe, pero al mismo tiempo es muy importante que María Corina Machado siga dentro de Venezuela y que constantemente lo exprese, porque cada día que pasa María Corina Machado dentro de Venezuela es un reto constante al autoritarismo del chavismo, a la violencia, a la persecución, y ese reto constante es lo que permite que se siga construyendo legitimidad y puentes de comunicación con esos actores que finalmente el 10 de enero deberían tomar una acción decisiva para juramentar a Edmundo González como presidente de Venezuela. Nos ha acompañado desde Washington, D.C., César Báez, abogado y analista político. César, como siempre ha sido un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.